Ya estamos de vuelta. Qué gusto que continúen con nosotros en este especial 2018 de Café Ciudadano. Continuamos. El 18 de octubre, la doctora Carolina Viveros y la maestra Naldi Rodríguez nos hablaron sobre violencia de género y feminicidio. En el 2015, te voy a leer aquí algunas cifras que traigo, fueron asesinadas por razón de género al menos 405 mujeres. La estadística se incrementó para el siguiente año, en el 2016, en 582, y en el 2017 subió aún más a 690 casos. Estas son estadísticas oficiales del gobierno federal. También es preocupante la situación en Veracruz. Aquí en Veracruz, hace cerca de un año más o menos, se instaló el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que coordina la doctora Estela Casados. Ella ha estado pues tratando de visibilizar este tema, pero sobre todo tener estadísticas para a partir de ahí poder prevenir e implementar acciones, que es lo que nos falta, ¿no? Articular. Estas estadísticas nos dicen, ya de este año, de enero a junio, se tiene un registro de 58 asesinatos de mujeres que probablemente podrían ser considerados feminicidios, de enero a junio, solo en el estado de Veracruz. Y de julio a agosto tenemos otros 20 casos más en todo el estado. El 90% son mujeres adultas, pero también la mayoría jóvenes, hay que decirlo. Yo creo que en cualquier plano tendríamos en primer caso un homicidio. Un homicidio, claro. Ya cuando estamos hablando desde una fémina, entonces es cuando nosotros volcamos nuestra vista hacia que es una mujer y por lo tanto le damos el concepto de feminicidio. Le vamos a dar el concepto de feminicidio y de acuerdo a las circunstancias en que se haya realizado ese delito. En la forma en que se lleve a cabo, entonces tendremos que ver si estamos enfrente de un feminicidio. El tema es que se considere feminicidio cuando por el simple hecho de ser mujer yo voy a atentar contra su vida. Sí, porque hay varios tipos de violencias, la sexual, la psicológica, la económica y hasta la última, la política, y llegamos al feminicidio. Cuando ya se llegan a los niveles de grados extremos, cuando la mujer ha sido violentada en todo el sentido que se da, y entonces hablamos de la mujer, pero eso hablamos de féminas, feminicidio con todos los agravantes que dicho delito debe de comprender para poder considerarlo un feminicidio. El 25 de octubre, en un intercambio de talento y buen humor, estuvieron con nosotros el maestro Manuel Munguía Castillo y don Jesús Perea Domínguez. Ahorita mencionábamos algo de los dichos. ¿Qué son? Dice, los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Y aquí hay nada más hay sobre 102 dichos en décima. Para que... Nada más. Nada más. Buscando un pie forzado. Esto se llama pie forzado. Que es la conclusión amarrar, ¿no? Sí, sobre eso hay que. Entonces, si... A ver, denos un par de ejemplos. Dice, si tu zapato rechina, es que quieres zapateado. Ajá. Si llegas donde hay son, un consejo te voy a dar. En lo que escuches tocar, ponle mente y corazón. Con esa disposición disfrutarás con agrado y llegarás al tablado en comunión con tu china. Si tu zapato rechina, es que quieres zapateado. Ay, muy bien. Esa es una forma de... Bueno, al menos para mí ha sido una forma que tengo de ir pues practicando más y encontrando las rimas que luego no encontramos porque no son del uso común. Proverbio sería una palabra eminente. Pro es lo alto, lo elevado. Verbum es palabra, término o denominación. Entonces, aquello que sea una expresión de contenido sabio, que sea eminente, es proverbio. Ejemplo. Nunca digas todo lo que sabes, porque el que dice todo lo que sabe, muchas veces dice lo que no debe. Eso es muy sabio. O los mismos proverbios que están contenidos en las escrituras,
diríamos que muchos de ellos son efectivamente eso, proverbios, ¿sí? El que honra a sus padres merece el bien. Eso es un proverbio, es un dicho sabio. En cambio, refrán viene de re, que quiere decir volver a, es una repetición, y frango, frangere, fractum, que quiere decir cortar. Es decir, yo conozco una experiencia y corto de esa experiencia y lo guardo. Y lo guardo como un pequeño compendio. Entonces, eso es un refrán. Eso es un refrán. Dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Árbol que crece torcido, jamás otro endereza. Eso es cortar de la realidad. A veces coincide, a veces el refrán puede ser proverbial. El 1 de noviembre hablamos sobre la festividad de muertos con la doctora Lourdes Aquino y la maestra Rebeca Boucher. Y el altar de muertos en Papantla era precioso, y no te puedo decir, más bonito que el de Tuxpan, pero el de Papantla entonces era mucho más, con el carácter más indígena, estaré bien, con que el de Tuxpan, en el de Tuxpan ya había un poco más de sincretismo, y en el de Jalapa, el reconocimiento que hace Lourdes, o la narración que hace Lourdes antes del programa sobre el altar que está aquí en las oficinas y en la estación de Avan Radio, aquí en Plaza Cristal, nos muestra el enorme importancia que tiene el altar, con todos los detalles que nos presenta Lourdes en el altar que está a la entrada de esta estación de radio, que es realmente impresionante y maravilloso, también cuando menciona a nuestro queridísimo Roberto Williams. Entonces nosotros los jalapeños, decía mi hermano David, que jalapeño no es nada más el que nace en Jalapa, sino el que llegó, porque Jalapa es una ciudad de migración desde la época prehispánica, cantidad de grupos étnicos que se fueron apareciendo en los diferentes puntos, y después, bueno, de la conquista y hasta nuestros días. La importancia mayor de Zapotal es que aquí, en un montículo y en una zona que es del centro de Veracruz, se encontró a una figura en una posición sedente, una figura increíble, en barro crudo, policromada totalmente, y es Mictlantecutli. Y en esa gran ofrenda que se encontró en 1971, ¿Imagen de qué tema? de la muerte, Mictlantecutli, el dios de la muerte. Y junto donde él estaba sentado, entierros por todos lados. O sea que tú ves entierros y entierros. ¿En evidencia? Ahí se encontraron 450 enterramientos, ahí nada más. Y la ofrenda que hubo acompañando a este señor, a Mictlantecutli, era la hilera de mujeres, una hilera de mujeres, las Cihuateot, las mujeres que morían en el parto, porque ellas son las que lo van a acompañar al sol para su viaje en el día. Ellas lo acompañan. Entonces estaban formaditas ahí con él. Y entonces todo lo que encontramos... ¿Tenían acaso las mujeres que morían en el parto una condición de ventaja sobre las que morían, digamos, de muerte natural? Claro, porque al morir el primer parto, ellas eran consideradas como un guerrero en combate. Ellas habían atrapado a un prisionero que se quedaba aquí. ¡Qué maravilla! Entonces, por eso las tenemos. Mas, sin embargo, cuando llegan los españoles, esta tradición de la mujer que muere en el parto y que se quedó su hijo aquí, se refiere la gente a aquella de la Llorona. No, que se encontraba, es una distorsión, ¿no? La que se encontraba en los caminos, porque supuestamente era la que lloraba por sus hijos, pero realmente... Porque había tenido además que ver directamente con la muerte de sus hijos, no por un parto difícil, sino pero te digo, entonces la Llorona es una representación, es algo que queda de aquella mujer que murió al dar a luz y después que supuestamente la van a encontrar y los espanta. El 8 de noviembre hablamos sobre las adicciones con los doctores Roberto Meyer y Emiliano Rebolledo. 1960 están de moda el LSD, la heroína y la marihuana. La marihuana sigue siendo la droga de mayor consumo en nuestro país y en el mundo. Vienen los años 70. ¿Sí? Bueno, los 60 fue un movimiento muy importante, muy interesante, un movimiento contracultural, un movimiento hippie.
¿no? En México entró con el movimiento liberación, hipiteca, claro. ya con otras connotaciones. Bueno, en 1970 entra la cocaína, ¿sí? Con esta connotación de una droga pues, que costaba mucho dinero, que solamente cierta población la podía comprar, ¿no? Como la droga del poder. Entran los 80s y entra un derivado de la cocaína, no deja de ser cocaína, que viene metabolizando y se convierte en piedra, que es el famoso crack. En los 80. En los 80. Llegando a los 90, pues aparece todo este grupo de drogas de diseño, ¿sí? El primer prototipo de esta droga, de droga de diseño, fue el 3,4-metilendoximetanfetamina, que es la tacha, ¿no? Y porque las primeras tachas que aparecieron eran como Español Lab, ¿no? Y eran grandotas y tenían un tache, y ahí se quedó el nombre de tacha, ¿no? Las personas que más quieren que se legalice para uso lúdico son grandes empresarios, no es la ciencia. Se están agarrando de argumentos científicos para poder valerse de estas cuestiones, es decir, denos chance de legalizar una sustancia que es benéfica para la salud, pero se mezclan cuestiones que son ciertas con cuestiones que tienen fines pues, meramente comerciales, ¿no? Como las grandes tabacaleras, es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Las empresas que se están haciendo multimillonarias vendiendo marihuana son grandes consorcios de empresarios que han hecho estudios de mercado, que saben que invirtiendo tantos millones de dólares a tantos años con determinados tipos de siembra para tales poblaciones, pues es un negocio muy redituable, ¿no? Como la Pepsi, que contrata a un futbolista y paga millones de euros, pues se devuelve al doble, ¿no? Entonces, así están apostando las empresas de marihuana en Estados Unidos. El 15 de noviembre tuvimos con nosotros a la doctora Marta Mendoza Parisi sobre igualdad de género. Es triste pensar que estamos en siglo XXI y todavía se sigue pensando Calladita que las te ves mujeres más debemos bonita. estar calladas, obedeciendo y no teniendo ideas. Y mira, es grave porque hace poco escuché a un ministro de un culto decir algo parecido y de verdad tú dices, bueno, qué triste, ¿no? Qué triste que se piense que las mujeres somos ciudadanas todavía de segunda. Por la influencia que tienen en el ámbito comunitario, ¿no? Claro, y bueno, pues la que debemos tener, somos más de la mitad de la población, me parece que tendríamos que estar incidiendo en la toma de decisiones. Fíjense, amigas y amigos, en la primera parte del programa estuvimos hablando con nuestra invitada, con Marta Mendoza Parisi, que fue la primera directora, fundadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres aquí en nuestro querido estado de Veracruz. Esto en 2007. 2007 al 2010, sí, 2007. así es. Correcto. Entonces ya se despega, digamos, esta causa, esta pujanza, esta exigencia del país y del ámbito internacional, porque pues, México no estaba y Veracruz era el último estado, ¿verdad? Así es, fue el último estado en tener un instituto. Terrible. Bueno, camina. Yo no sé si camine bien, mal, regular, lo echaron a andar, tomaron decisiones, tendría que haber bajado hasta lo municipal. Nos dijiste en la primera parte, va, pero no como debiera. Pues sí, yo creo que todas las políticas y todas las acciones son perfectibles. Todo el quehacer humano es perfectible. Sin embargo, me parece que a veces se olvida que hay un compromiso de nuestro país suscrito por las instituciones, por el Congreso de la Unión, para tener precisión en todas estas políticas. Tú sabes que en 2011 se hace la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos y es una obligación que el Estado asume para garantizar, proteger, respetar todos los derechos, particularmente los derechos humanos de las mujeres. A través de este documento que comentábamos hace un ratito, el de la CEDAW, llamado CEDAW, y me parece que todavía hace falta voluntad política para hacer efectivos todos esos derechos, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia. Tú sabes que Veracruz es de los estados en los primeros lugares donde se asesinan a las mujeres. Y me parece que eso es una falta de compromiso, una voluntad. No hay voluntad aún
para poder garantizarles a las mujeres esa vida libre de violencia. El 22 de noviembre nos acompañó en el estudio la empresaria Dulce Dauzón sobre capacitación para el trabajo. Pues mira, Rebeca, yo siento que ahora que la situación es más difícil, hay más carencia de trabajos. ¿Cuántos jóvenes se quedan sin poder entrar a la universidad? ¿Cuántos jóvenes no tienen una familia que tenga recursos para dar para la escuela privada, no? La casita es una opción. Claro. Y yo les quiero decir que hemos tenido médicos aprendiendo cocina, que hemos tenido conductores de taxi aprendiendo panadería. Diversificando sí, su inversión personal, ¿no? Sí. A veces es para dedicarse al oficio que están aprendiendo. A veces es para ellos mismos. Hay gente que ha estado en la casita porque quiere aprender a manejar a un enfermo pues crónico que requiere cuidados. Entonces, pues sí es algo importante que la ciudadanía reaccionemos y pues nos organicemos para hacer cosas, ¿no? En beneficio de nosotros mismos. Yo creo que se puede y que la gente, si participamos más exigiendo nuestros derechos en cualquier asunto que nos atañe como ciudadanos, pues esto va a cambiar. Yo veo cada vez más movilidad social, cada vez más participación, cada vez más nos atrevemos a salir a las calles, a exigir nuestros derechos, y yo creo que estamos tomando conciencia de eso. Y a veces las carencias y a veces la situación de privación de ciertas cosas es lo que nos hace, pues, como salir de ese letargo, ¿no? De ese letargo a veces en que estamos viviendo, de ese conformismo, que yo creo que hubo mucho conformismo durante muchos años porque como que la mesa estaba puesta, ¿no? Eso es verdad. Y el resultado no ha sido el más feliz. No, ¿verdad? por supuesto que no. Hay que participar y cada quien desde su trinchera, desde donde sea. Si no nos gusta la corrupción, pues combatámoslas nosotros mismos en nuestra vida, en nuestro pequeño ámbito. Sí, y cuidemos de nuestras familias.